Shalom Ubrajá, Moadim Lesimcha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 11 del tratado de Shekalim, que estamos comenzando, que ya hemos comenzado, hemos llegado ya a la mitad del tratado incluso, y vamos a hablar principalmente seguimos hablando de lo que eran los sobrantes de el dinero que se gastaba en el Bet HaMikdash para los diferentes tipos de ofrendas. Muy bien, vamos a compartir la página y a comenzar ahí donde está marcado en amarillo. Bien, ayer estuvimos viendo en la Mishnah que nos decía si se podía llegar a hacer negocio con el sobrante de lo que pertenecía al Bet HaMikdash. Y había dicho que Rabbi Akiva y Rabbi Hanina Segana Kohanim habían dicho que en Mishtakrin, es decir, no se puede hacer un esek, no se puede hacer un negocio con aquello que pertenece al Ekdesh. Entonces, desde ahí retomamos, dice Rabbi Akiva Omer en Mishtakrin. No se hace negocio con lo que pertenece al Ekdesh. Ela imratza sheye aefsed shelo veazahar la Ekdesh mutar. Entonces dice, en realidad no estoy diciendo que no se puede hacer del todo. Lo que dice Rabbi Akiva es que la condición para que se pueda hacer es que la persona acepte que si hay pérdida, la pérdida es de él, y si hay ganancia, la ganancia es de los dos. Y en ese caso, y de esa forma estaría permitido. ¿Cómo que? Que Hada, Barzimna, como ocurrió una vez con Barzimna, Itpaked Gabe Medal de Yatmin, recibió el dinero de los huérfanos para que lo gestionase. ¿Qué hizo? Ataveshale Rabimana, le preguntó a Rabimana si podía llegar a coger ese dinero y usufructuarlo, es decir, invertirlo para ganar más dinero y poder ocuparse mejor de los huérfanos. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Amarle, in baet de aefseda didach de agra de tarbaihon share. Es decir, si tú estás de acuerdo que la pérdida es tuya y la ganancia es de los dos, adelante. También nos dice Rabijilla, Barreada, Itpaket Gabe Madal Yadmin. También le ocurrió así que recibió el dinero para ocuparse de los huérfanos de Abed Khan y actuó de esa manera, es decir, lo invirtió, a condición de que si perdía dinero, el dinero que se perdía era suyo, y si ganaba dinero, era el dinero que ganaba tanto para los huérfanos como para él. Muy bien. Después dijimos también en la Mishnah que Rabbi Ishmael dijo motar perot, es decir, el excedente de los frutos. Los frutos, estamos hablando de las ganancias, ¿bien? Del Ekdesh. ¿Eso va para qué? Para el Kait HaMizbeach. Kait HaMizbeach, dijimos que era un concepto, que había ciertos animales que se guardaban en caso de que no hubiese ninguna ofrenda en el Bet HaMikdash, aparte de la ofrenda diaria. Entonces se dejaba algunos animales para que siempre hubiese actividad en el Mizbeach. Entonces dice, Madnitin de Rabbi Ishmael, nos dice aquí, dice entonces nuestra Mishnah, sigue la opinión de Rabbi Ishmael. De Rabbi Hilla Bar Yosef Patar Matnita, porque Rabbi Hilla Bar Yosef explica la Mishnah, ¿sí? Es decir, Motar Perot y Motar Nesajim, el excedente de los frutos y el excedente de las libaciones que estudiamos en nuestra Mishnah, Motar Perot Zahar la Ekdesh, Motar Nesajim Zosea Revit. Es decir, él lo que hace es explicar estos dos términos de la siguiente manera. ¿Qué es motar perot? Sahar la ekdesh, es decir, el usufructo del ekdesh. ¿Y qué es motar nesajim? El excedente de las libaciones. Es la sea revi'it. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en el Bet HaMikdash tenía ciertos sapakim, es decir, ciertos proveedores. Entonces, el Bet HaMikdash le pedía al proveedor, por ejemplo, le decía, tráeme 4 kilos de harina por 3 monedas. Bien, y de repente el precio de la harina subía y por esas 3 monedas solamente se compraba 3 kilos en el mercado. Sin embargo, el proveedor del Bet HaMikdash tenía que darle 4 porque era el precio inicial y era para el Bet HaMikdash. En ese caso, el Bet HaMikdash estaba ganando 1 kilo. ¿Sí? Después, si el Bet HaMikdash vendía esa harina sobrante, le iba a vender al precio de la harina con el valor elevado y así va a salir ganando. Entonces a eso se refiere
Rabbi Yosef, Rabbi Gia Bar Yosef. Es decir, que el motar perot es el usufructo de lo que sobró y la sea revit es este intercambio de sea. Upatar matnit, perdón, y Rabbi Yohanan, por otro lado, patar matnita, es decir, explica nuestra Mishnah, motar perot, dos sea revit, que el excedente del usufructo es justamente la cuarta sea. Es decir, que si compraron 4 seín por 3 monedas y el precio subió, la cuarta sea que va a ganar el Bet HaMikdash se refiere a eso, al motar perot. Y motar nesajim se refiere a los berutzin. ¿Qué son los berutzin? Berutzin, según lo que he podido tratar de entender, es aquello que sobra o que queda en el momento de tomar lo que hay. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo pongo en un recipiente, lleno el recipiente con líquido y lo lleno hasta el ras, ese líquido, lo que se vierte por fuera, sería el berutzin. Amar Rabbi Hizkiya, entonces dijo Rabbi Hizkiya, más de nafal le sea reviit, nafal berutzin, es decir, aquello que seguro que está de acuerdo Rabbi Hizkiya, Bar Yosef, que los berutzim también son ekdesh, también tienen santidad, pero lo único que según su punto de vista, el excedente en Nesajim incluye también a la sea reviit y a los berutzim. Dice, al date de Rabbi Hizkiya, Bar Yosef, entonces dice, según la opinión de Rabbi Hizkiya Bar Yosef, a ver si encontramos aquí donde estamos. Aquí. Ujú. Aquí. Dice, al date de Rabbi Hizkiya Bar Yosef, según la opinión de Rabbi Hizkiya Bar Yosef, Nija, está todo muy bien, todo cuadra con lo que dijimos. ¿Por qué? She'em istakrin b'shel ekdesh, af lo b'shel aniyim. Es decir, porque no se puede hacer negocio con lo que pertenece al Ekdesh, ni tampoco lo que pertenece a los pobres, como dijo la Mishnah. Por lo tanto, de lo ayumodim bepelot. Es decir, tanto Rabbi Akiva como Rabbi Hanina Segana Kohanim no estaban de acuerdo con que se sacase un usufructo. Ela, date de Rabbi Yohanan, pero según la opinión de Rabbi Yohanan tenemos una dificultad. ¿Por qué? Ha taninan, si hemos enseñado claramente en la Mishnah, Amdu Mishalosh Yesapek Arba, es decir, esta Mishnah de las 4 Sein por 3 monedas es una Mishnah que está al final de nuestro capítulo y ahí nos dice claramente que si fijaron por 3 y entonces le proveyó 4, bien, estamos viendo claramente que ahí hay un usufructo de lo que hay del dinero del Ekdesh. Dice Urninan, y así también enseñamos, debes de lo yomodim perot. Es decir, que tanto Rabbi Akiva como Rabbi Hanina Segana Kohanim no estaban de acuerdo con el usufructo. Entonces, ¿por qué no estaban de acuerdo con el usufructo? Si estamos viendo que motar perot, según esta segunda opinión, es justamente sacar un provecho de esta cuarta sea, lo hay un modime pero de Kais la Mizbeach. Entonces, ¿a qué se refiere? Que no estaban de acuerdo con que el excedente, ¿sí? O el usufructo del Ekdesh iba para el Kais Mizbeach, para estos korbanot, estas ofrendas que se hacían cuando el Mizbeach estaba vacío. Abal, Modim, Ayu y Sharet. Estaban de acuerdo en que ese usufructo iba para los utensilios de servicio. Dice Adkon, Adkedon, Berutze Tzibur. Es decir, aquí yo entiendo muy bien, cuadra todo para los excedentes del tzibur, es decir, de una ofrenda pública. Afilu berutze yahid lo nimseu que le sharet. Perdón. Es decir, yo puedo entender que de los excedentes de una ofrenda del tzibur, yo compré con ellos utensilios de servicio. ¿Por qué? Porque estos utensilios de servicio también son para todo el mundo. Pero incluso los excedentes de una ofrenda individual, lo nimseu que le sharet. ¿Cómo vamos a coger para comprar con ellos un utensilio del servicio del Bet HaMikdash que debería ser de todo el mundo? Los que le sharet se tienen que comprar con el dinero de todos. Entonces dice así, que Hada de Taninan, esto es como aquello que enseñamos en la Mishnah,
La mujer, esa mujer que era la madre de un Cohen, Sheasta Kutonet Lebena, que hizo una túnica para su hijo para que pueda servir en el Bet HaMikdash. Que será, nos dijo la Mishnah, que es apta esa túnica. Bilbad, Shetim Serena la Tzibur, a condición únicamente de que se lo va a donar a todo el público, a todo el pueblo. Y en este caso ahí es cuando puede utilizar esa túnica, que sería un kelesharet, un utensilio de servicio, lo puede utilizar a pesar de que fue una donación particular. Dice Adkedon, hasta aquí estudiamos, ¿sí? Que estos berutzim, estos sobrantes de los kodashim, berutze lach, estamos hablando de algo que es líquido, que es húmedo, el vino, la miel, etcétera, de Bash no había. El vino principalmente o el aceite, ¿sí? Ahora, afilu berutze yabesh, incluso los sobrantes de algo que es seco, también va a ir así, va a poder ser utilizado. Que hay ditnantaman, es como aquello que estudiamos en el Tratado de Menajot. Anesahim, shekatshu bichli, benimza azebach, im yesh sham zebach acher, yikrebuimo, es decir, una ofrenda, un nesahim, una libación o una ofrenda de harina que acompañaba a un sacrificio, que ya se santificaron dentro de un utensilio. Y se encontró que ese corbán, ese sacrificio, se invalidó. Si hay otro sacrificio que lo ofrezcan con él. Veim lanu, y si ya pasaron la noche, yufselu belina, también se van a invalidar por haber pasado la noche sobre ellos, al igual que la carne de sacrificio. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿qué vemos aquí? Que si no se santificó el excedente en un kelí, en un utensilio de servicio, no se hacen kodesh, y entonces no se invalidan por pasar la noche. Entonces, si es así, los berutzim secos que no se santificaron en un utensilio no tienen del todo kedushá, ¿sí? Y no se les llama a ellos motar nesajim, el sobrante de los nesajim. Muy bien, vamos a llegar con esto a la siguiente alajá, la siguiente mishnah, que nos va a hablar del ketoret. Bien, como sabemos, el ketoret estaba conformado por 368 partes. Todos los días del año se tomaba una parte y en el día de Yom Kippur se le añadía 3 partes que el Cohen cogía cada vez con su melojovnav, un puño entero, y lo quemaba en el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? Muy bien. Ahora, de todo eso sobraba, porque al coger solamente un puño, ¿sí? Había sobrante de Ketoret todo el año. Nos dice así, Motara Ketoret, el sobrante del Ketoret. Mayo Simba, ¿qué se hacía con él? Dice, Mafrishin mimena sejar haumanim umehalelim ota. ¿Qué es lo que se hacía con ella? Se cogía de la lishka, del depósito de dinero del Bet HaMikdash, se cogía monedas, perdón, se cogían monedas, ¿bien? ¿Y para qué? Para pagar a los artesanos que hacían ese ketoret. Mejalelinotan, es decir, se hacía profano el ketoret, como pasando la santidad a las monedas. Después va a hablar sobre esto la Gemara. Al maot umanim, sobre esas monedas que era el pago de los humanim. Benotnim ota la umanim bisharan, y se le daba como pago a los artesanos del ketoret, ese ketoret que ya había perdido su santidad. Josrim velokjim otam y terumat hadasha. Y después cogían y le volvían a comprar a los artesanos con la nueva donación. Repetimos. Dijimos que el Ketoret duraba todo un año. Bien, sobró. Ahora, el Ketoret nuevo del nuevo año yo lo tengo que comprar con la nueva donación del Mahatzita Shekel. Entonces, ¿qué hago? El sobrante, yo digo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar a los artesanos que hicieron el Ketoret? Vamos a decir 1000 shekel. Bien, muy bien. Cojo 1000 shekel del fondo del Bet HaMikdash, de la nueva donación, ¿sí? Y cojo el Ketoret. Digo, este Ketoret que tiene Kedushá, su Kedushá pasa a estas monedas. Bien, ahora el Ketoret es profano. ¿Qué hago?
Este ketoret vale 1000 shekel. Lo reparto como pago entre los artesanos que hicieron este ketoret. Bien, ahora, yo necesito ketoret nuevo para el año que está entrando. Cojo lo que cuesta el ketoret de la nueva ofrenda, del nuevo majacita shekel, y vengo y se lo compro de vuelta a los artesanos por 1000 shekel. Y así es como se hacía con el ketoret. Dice, Veimba, Hadash Bismano, si ya llegó la nueva ofrenda en su tiempo, lo Kimota, mi teruma Hadasha. Se lo compra con la teruma, con la nueva donación. Veimlavi, si no llegó, Mina Yeshana, del dinero viejo que había en el Betamigdash. Muy bien, nos dice la Gemara. Lo nimtza ekdesh, mehalel al ekdesh. Dice, espera, cómo vas a lejalel, cómo vas a quitar la santidad de algo que es ekdesh sobre otro ekdesh que ya tiene santidad? Es decir, las monedas que tú estás utilizando para quitar la santidad del ketoret, ellas ya tienen santidad. Entonces, ¿cómo le vas a pasar dos santidades? Que Tzaduse, ¿cómo hace? Amar Rabbi Shimon bar Bisna, dijo Rabbi Shimon bar Misna, me vi maot umejalilim a la binyan, es decir, trae monedas, la cantidad que se le debe pagar a los artesanos, y las hacen profanas, ¿sí? Sobre alguna construcción que no está acabada. Ya estudiamos que se hacía para los que traían las piedras para el Betamigdash o las maderas para el Betamigdash, cosas así que había que comprar, ¿sí? Se compraba y esas monedas se hacían hilul, se les hacía hilul, se les quitaba la santidad, entonces lo hacen así, y entonces umevi ketoret umejalel alejem, y entonces después traía el ketoret, y esas monedas que ya habían perdido la santidad, la volvían a adquirir al intercambiarla con la santidad del ketoret. Benotnim ota leumanim bisharán, y después el ketoret, que ya no tenía santidad, se lo daban a los artesanos como su pago. Otan maot, maya sebahem. Ahora estas monedas, ¿qué se hacía con ellas? ¿Sí? Trae la Gemara una veredita que nos habla sobre este tema. Y dice así, Rabbi Omer, dijo Rabbi, Omer ani, yo digo, Yitenenu lebet germo u lebet aptinas, shayu bekiim bepituma ketoret u bemaase lechem apanim. Yo digo que hay que utilizarlas, estas monedas, para pagar al Bet Garmó y al Bet Aptinas, es decir, son las dos familias que se encargaban de hacer el Lechem Apanim y el Ketoret, el pan de proposición y el Ketoret, ¿sí? Amar Shmuel bar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishak, Hen shayu hayavim lahem ma'ot mishah rishona. Dice, esto es únicamente en qué caso. En caso que todavía le debemos dinero a estos artesanos por el trabajo que hicieron. Pero si ya les hemos pagado el trabajo que hicieron y no se les debe nada. La vigía barba, perdón, la vigía barba bae, vino a preguntar. Lo ayuja hayavim lahem, si no se les debía nada. Maot mishah rishona. No se les debía ninguna moneda por el trabajo anterior. ¿Qué se hacía? Pues Ata vino Rabbi Ba, Beshem Rabbi Hilla, Beshem Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Hilla, que dijo en nombre de Rabbi Yosef, Mekaitzin Bahem et Amizbeach. Es decir, se compraban con ellos animales para el Kaitz Amizbeach. Es decir, para esos sacrificios que se hacía cuando el altar quedaba vacío, para que no quede vacío, que se sacrificaban animales, se compraban con esas monedas. Rabbi Bar Cohen, dijo Rabbi Ba, el hijo de Cohen. Bae vino a preguntar delante de Rabbi Yosa. Dice, Mejalfa Shitate de Rabbi Hilla Barba. Es decir, la opinión de Rabbi Hilla, ¿sí? Cambió de un lugar para otro. Taman, Srijale, Veja Pshitale. Al principio tenía una duda de cuál era la ley. Es decir, de si no se les debía monedas a los artesanos desde antes. Y después dijo Rabibá en su nombre que se les hacía para los korbanot del Kaitz Amizbeach. Entonces, ¿sobre qué tenía duda? Responde la Gemara y dice, Ha ditzrihale bichlei sharet. Ha dipshitale bekaitz Amizbeach. Es decir, cuando tenía una duda es si esas monedas iban a ser utilizadas para comprar
utensilios de servicio. Cuando era evidente para él, es cuando él se dio cuenta de que se utilizaban como kaitz la misbeach, para esos sacrificios que quedaban para completar el altar. Ahora dice, de Pligun, ahora traen una discusión. Dice, Pitema Bejulim, es decir, ¿cuál sería la ley si, si este ketoret se realizó en un utensilio que es hol? Es decir, que no tiene santidad, no es un kelisharet, no es un utensilio del Bet HaMikdash. Entonces dice, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina Amar, dijo Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, pesula, es decir, es pasul, no es válido este ketoret. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, que era, Rabbi Yoshua ben Levi dijo que es kasher. Mata de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina? Se apoya en un versículo que dice, Kodesh hi, será Kodesh, será santo. ¿Sí? Es decir, Kodesh tiye lach. ¿Sí? Así nos dice la Torá, vea ketoret y ese ketoret que vas a hacer, según su matkonet, según su receta, no haréis para vosotros, Kodesh tiye lecha lashem, será santidad para ti, para Hashem. ¿Sí? Ahora, Kodesh tiye, que aprende Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, Shetee Haviata Bekodesh, es decir, que toda su confección tiene que ser hecha en santidad. Ahora, mata más de Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yoshua ben Levi que dice que es kasher? Dice, Kodeshi Shetee Ba'a Miterumat Alishka, es decir, que tiene que venir, tiene que ser hecha con cosas que se adquirieron con el dinero de la Lishka, es decir, con el dinero del Ekdesh, de ese Mahatzit Ashekel. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Bun. Dijo Rabbi Yossi y le dijo Rabbi Bun. Perdón, creo que me he olvidado de bajar por aquí. Aquí estamos. Aquí. Muy bien. Nos hemos encontrado. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Bun. Así es como dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Bun. Dijo, Atai de Rabbi Yossi ben Hanina que Shmuel. U de Rabbi Yoshua ben Levi que Rabbi Yohanan. Es decir, vemos aquí que la opinión de Rabbi Yossi ben Hanina es como la opinión de Shmuel. Y la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi es como la opinión de Rabbi Yohanan. Ahora, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Hamakdish Nehasaf, una persona que viene a santificar, a dar para el Ekdesh, para el Bet HaMikdash, sus bienes. Y entre todas sus cosas había cosas que eran aptas para ser ofrecidas como una ofrenda pública. Ahí viene la discusión. Dice Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Ketoret. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es ese corbán que era para el Sibur, que se encontraba entre sus cosas? Ketoret. Amar Rabbi Oshaya, dijo Rabbi Oshaya, Tipater. Es decir, explica bien las palabras de Rabbi Yohanan, que viene a decir que la intención de nuestra Mishnah es el Ketoret. Beuman Shelbet Abtinas, Shayan Hotel Bizharo Ketoret. Dices, ¿cómo es posible únicamente ese caso de que se encuentre Ketoret en la casa de una persona? ¿Es por qué? Porque en realidad esa persona era un artesano de Bet Abtinas, es decir, una de estas personas que fabricaban el Ketoret. Y el pago que recibió por su trabajo fue justamente Ketoret. ¿Sí? Y es por eso que vas a encontrar un ketoret en casa de una persona, pero ese ketoret también fue hecho en un kelisharet. Y por eso el ketoret únicamente, si está hecho en un kelisharet, es kodesh, y si no, no tiene santidad. Lo de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina, Kishmuel. Ahora, la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, es como la opinión de Shmuel. De Amar, que dijo, Rabhuna, Beshem Shmuel, dijo Rabhuna en nombre de Shmuel, Machteshet Asuota Kelisharet la Kodesh. Es decir, el mortero que se utilizaba se convirtió en un Kelisharet, en un utensilio de servicio para justamente hacer que tenga santidad el Ketoret en su elaboración. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Bun, dijo Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Bun. Amerá, dijo Rabbi Juna,
Kume Rabbi Yossi, delante de Rabbi Yossi, le vino a preguntar, Davar Shekadesh, Bichli Shared Nifda, algo que fue santificado por estar en un utensilio de servicio y después va a ser redimido. Amarle, le respondió Rabbi Yossi, Velod Ishmuel hi, esta enseñanza no es de Shmuel. Shmuel Amar, hu kal hu bemotar. Es decir, Shmuel está de acuerdo y dice que con los sobrantes se fue más permisivo y que se permite redimirlo de su santidad. De Itpalgun, es decir, ¿dónde está la discusión? Otiru temimim, es decir, sobraron en la Lishka ofrendas, animales por ofrendas que eran temimim, que fueron santificados para la necesidad de los del korban atamid, de la ofrenda diaria. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que sobraron temimim? ¿Por qué? Porque está explicado en la Gemara, en la Mishnah, perdón, en Masejet Arachim, que no tuvieron שלא היו פוחתים משש תלאים מבוקרים שהיו תדיר בלשכת התלאים. Es decir, que siempre compraban algún animal de más y por eso el 29 de Adar, antes del 1 de Nisan, quedaban 4 cabritos de la terumá antigua. Entonces ahora van a preguntar, ¿qué se hace con ellos? Esos animales que sobraron. Shemuel Amar, dijo Shmuel, Nifdin ketemimim, es decir, se les hace pasar la santidad, se les quita la santidad y se convierten en julín, y después los volvemos a comprar para el año siguiente. Bien, pero Rabbi Yohanan Amar, Nifdin kipsul amukdashim, es decir, se les hace retirar su santidad como un animal que es pasul, que es inválido para los sacrificios. Es decir, que se los manda a pastar estos animales hasta que se reciben un mum, un defecto, y entonces se les puede retirar la santidad. Ahora, estos sí fueron que sobraron temimim. Temimim son para el korban atamid. Ahora dice, Jotiru se'irim, sobraron carneros, cabras. ¿Sí? Por ejemplo, como el Sair de Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh la ofrenda de Musaf eran Seirim. Bien. Al de Ate de Shmuel, según la opinión de Shmuel, que si sobraron temimim, se pueden hacer pidión de ellos. Im Ola Nifdet Lo Kol Sheken Hatat, dice, si un korban Ola, que es el tamid, se le puede hacer pidión, retirarle su santidad, no con más razón un korban hatat, es decir, ese sair de los jodes que le voy a poder hacer pidión. Ahora, el dad Rabbi Yohanan, pero según la opinión de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Zera, dijo Rabbi Zera, y no, tienes que mandarlos a pastar hasta que se invaliden. Amar Rabbi Shmuel Bar Yishak, dijo Rabbi Shmuel Bar Yishak, dice, Mekaitzin bahen et amizbeach. Dice, no, esos animales se los coge, ¿para qué? Para kaitz la mizbeach, para cuando faltan sacrificios en el altar, que puedan hacerse sacrificios. Bekasha, y tenemos una dificultad. Yesh hatat, she keriba leola. ¿Acaso tenemos una ofrenda de hatat, como era este sair, este chivo, que ahora de repente se va a sacrificar como olá? Es decir, ya lo designaste como hatat y ahora de repente lo vas a sacrificar como olá. ¿Le vas a aumentar su santidad? Amar rabiosa, dijo rabiosa, shniahi. Tenemos dos explicaciones para esto. ¿Cuál es la primera explicación? Dice, She'en korbanot tzibur nikbaim ela shechita. Es decir, hay una diferencia entre una ofrenda particular y una ofrenda pública. La ofrenda particular, la persona tiene que designarla antes de ofrecerla. Es decir, cuando coge el animal, dice, este animal lo voy a comprar para hatat. Y a partir de ahí es hatat, ya no le puedo cambiar su designación. Pero un korban tzibur únicamente se designaba cuando, en el momento de hacerle la shechita. Entonces, mientras no le hice la shejita, yo le puedo intercambiar para qué está designado. Entonces, estos animales seirim que sobraban, ¿sí? No pasa nada porque son korbanot tzibur, son ofrendas públicas. Yo todavía no los designé como hatat, entonces pues los puedo cambiar y llamarlos de repente hola.
Amar Rabijilla, dijo Rabijilla, otra explicación. Tanae Bedin hu al amotar. Es decir, cuando el Bedín compra estos animales, los compra a condición justamente de esto, que si llegan a sobrar, yo los puedo cambiar su designación, dice Shikrebu Olot, y entonces, ¿a condición de qué? De que en caso de que sea necesario, yo los pueda ofrecer como Corban Ola. Bien, hasta aquí llega nuestra Mishnah, concluye, mañana empezaremos una nueva alajá, una nueva Mishnah en este capítulo cuarto, y hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Moadim de Simcha, Hagimus Banim de Sazón, Hizku Beimtzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.